Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. El día de hoy les voy a compartir una serie de títulos y por lo tanto una serie de recomendaciones de obras que adquirí con un vale que me brinda la institución en donde yo trabajo con motivo del Día del Maestro. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Antes de dar inicio con esta serie de recomendaciones, les doy un poco de contexto. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlos, pero como muchos de ustedes saben, y si no saben, se los comparto, yo soy docente en el Colegio de Bachilleres, en donde imparto las asignaturas relacionadas con el área de comunicación y por el otro lado con el área de literatura. Y cada 15 de mayo, con motivo de la conmemoración del Día del Maestro, la institución en donde laboro nos regala un vale. Vale que nosotros podemos canjear en cualquiera de las librerías del Fondo de Cultura Económica. Y en esta oportunidad tuve la fortuna de poder canjear no uno, sino dos vales. Antes de cualquier otra cosa, les explico por qué tuve el honor de tener no uno, sino dos vales. Esto se debe a la siguiente razón, para que no se generen suspicacias ni nada por el estilo. Muchas veces los colegas no tienen el tiempo o el interés de canjear ese vale. Por lo tanto, optan por una de tres. Aunque son muchas veces más opciones, pero bueno, les voy a mencionar las tres principales. La primera es hacer una lista y solicitarle a un colega que cuando vaya a canjear su vale, le consiga esos títulos. La segunda opción que se da es literalmente vender el vale. Es decir, un docente le dice a su colega, yo no tengo interés en el vale, prefiero el dinero. Entonces, ¿qué te parece si la cantidad que vale o que cuesta el vale o que de los productos que puedes adquirir tienen una cierta cantidad? ¿Por qué no mejor me la das y yo te doy el vale? Y la tercera muchas veces es un regalo. Es decir, pues a mí no me interesa adquirir libros o adquirir cualquiera de los productos que se pueden encontrar en las librerías del Fondo de Cultura Económica y se lo regalan a alguien. En el caso particular mío fue una cuarta opción que no es muy común, pero que existe. En este caso, un colega mío quería adquirir un libro, pero ese libro, ese título, no lo encontrábamos en ninguna de las librerías del Fondo de Cultura Económica. Por lo tanto, lo que hicimos fue, más o menos parecido a la opción 2, que en lugar de que él me diera el vale y yo le diera el dinero, lo que hicimos fue que yo le conseguí ese título, carísimo, por cierto, que ahorita les voy a mencionar qué título fue, y se lo di, y a cambio él me dio el vale. Entonces, ahí está el contexto de por qué hace unos cuantos días no canjeé uno, sino dos vales con motivo de la conmemoración del 15 de mayo. Yo sé que no tendría que darle explicaciones a nadie, pero bueno, no olvidemos, soy un servidor público, ese vale es producto de los impuestos del pueblo, al cual también le debo mi salario, y entonces no estaba de más porque este muchacho anda presumiendo la adquisición de ciertos títulos que les voy a recomendar, con no uno, sino dos vales producto del esfuerzo y del trabajo de los contribuyentes. Bueno, ya está la explicación, que no fue pedida, pero nunca está de más por aquellas suspicacias y por aquellas víboras ponzoñosas y pequeños buitres que a veces rodean mi entorno, que comienzan a generar suspicacias y comienzan a generar historias. Nunca está de más aclararlo. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí, comencemos. Hace unos días, precisamente, me dirigí a la librería Rosario Castellanos, que nosotros normalmente podemos ubicar también como el Centro Cultural Bella Época, a ver qué podía encontrar. En esta ocasión, contrario a otras veces, porque esta no es la primera vez que me otorgan vales, ya tengo varios años trabajando en la institución, entonces por primera vez no tenía una lista, sino fui
con la intención clara de ver qué encontraba. Y felizmente encontré una serie de títulos de autores, de autoras bastante importantes. Títulos que algunos sí conocía su existencia, pero por X o Y razón no había yo adquirido, o bien títulos que no sabía que existían y que precisamente me llamaron la atención y por lo tanto quiero leerlos y a su vez recomendárselos. Pero en esta ocasión vamos a caer en la temática de que ustedes sean parte de mi primera inquietud, de mi primera lectura, por decirlo así. Estas obras que les voy a mostrar a continuación, yo no las he leído a cabalidad. Algunos textos los conozco, o algunos textos de estos autores y de estas autoras que les voy a mencionar a continuación, los conozco, ya sea de manera explícita, es decir, porque leí alguno de sus textos, o bien de manera implícita, en el momento de leer críticas, en el momento de leer artículos o cualquier tipo de texto de carácter divulgativo en relación con estos autores o con estos temas que vamos a ver a continuación. Entonces, por lo tanto, las invito a que vean estos títulos y también, si ustedes tienen la inquietud o el interés, o por qué no, si ya leyeron estas obras, pues justamente para eso sirve este espacio, para que en la parte de comentarios me hagan saber si les llamó la atención, coinciden conmigo en este interés de este título sin haberlo leído, o bien si ya lo leyeron, que me digan y le digan a la comunidad de Yo Leo qué tal son estas obras o qué tal es este texto en particular. Pero bueno, ahora sí, comencemos a ver qué conseguí y qué pude canjear con los 2 vales de libros. Aquí está la bolsa, aquí podemos ver, aquí está la bolsa, Fondo de Cultura Económica en conjunto con Educal. Vamos a ver. No voy a agarrar las obras de la más importante a la menos importante, ni de la más barata a la más cara, ni nada por el estilo. Hice un acomodo muy simple, del libro más pequeño en tamaño al libro más grande en tamaño. Entonces, comencemos. Me siento como en esos videos del unboxing y demás. Pero bueno, comencemos con el primer título. El texto más pequeño de todos en tamaño. No estoy hablando de calidad, no estoy hablando de nada de eso. Estamos hablando de tamaño. Este es el primer título, el primer texto. Como lo podemos ver, es Acoso, denuncia legítima o victimización, escrito por Marta Lamas. Muchos de ustedes, y donde yo me incluyo, conocemos el trabajo de Marta Lamas. Es una mujer totalmente entrañable en la cultura mexicana que precisamente a lo largo de estos años nos ha brindado una nueva perspectiva, no solo de la cultura en general, sino de la cultura feminista en particular. Hoy en día este tema que está ya felizmente en la agenda de muchos de nosotros, que esta toma de conciencia, estas perspectivas, estas necesidades, estas injusticias que han vivido las mujeres a lo largo de la historia y en el caso particular de México, que han vivido tanto en un pasado muy remoto, en un pasado muy cercano o en un presente que todavía está vivo, las heridas, las injusticias, las perspectivas, las conductas que afectan a las mujeres. Esta gran mujer, esta gran investigadora de la UNAM, nos ha brindado sus perspectivas y este título no es la excepción. Precisamente este tema que ha tenido tanto auge en recientes fechas, como lo es del acoso, el hostigamiento, pues generó ciertas perspectivas, ciertas posturas, ciertas conductas, ciertas normativas, y entonces a mí lo que me llama la atención, porque como les vuelvo a decir, no he leído la obra, pero sí escuché entrevistas que le hicieron a Marta Lamas a lo largo de estas recientes fechas. Este título no es muy reciente, llevará 2, 3 años que salió a las librerías, pues precisamente en este marco de las presentaciones entrevistaron a Marta Lamas y precisamente en cada una de estas entrevistas nos hacía ver la necesidad de que nosotros como sociedad, sin importar el sexo, sin importar el género de la persona en cuestión, nos preguntáramos, nosotros analizáramos a su vez estas conductas,
conductas que muchas veces caen en la sobreinterpretación, tales como acercarse y decirle a alguien un piropo o una palabra que enaltezca algo relacionado con su aspecto, con su físico, y que a veces son tomadas como un ataque, como un agravio, cuando la intención no va por ahí. Entonces, justamente esta necesidad de reflexionar, tanto nosotros como los que recibimos muchas veces esos comentarios, pero sobre todo los que decimos ciertos comentarios, a veces comentarios que tienen el afán de enaltecer un atributo, enaltecer a una persona, pero que la otra persona no lo toma así. Entonces, es importante conocer esta dualidad tan característica de la comunicación, un tema que precisamente tocamos en este espacio, ¿no? La comunicación, la intención comunicativa de alguien. Entonces, precisamente, este texto que totalmente les recomiendo, nos va a brindar esa perspectiva, esa posibilidad que rodea a un tema que es tan real, tan cercano a nuestra cotidianidad y a las necesidades de nuestro presente, como lo es el acoso y todo lo que rodea ese tipo de situaciones, ¿no? Estos estudios de género que están tomando fuerza hoy en día en las diferentes áreas humanísticas e incluso no tan humanísticas, es un punto fundamental. Entonces, desde mi perspectiva, lo que me invitó a acercarme y a escoger este título es precisamente esta necesidad de teorizar, de conocer otras perspectivas. No estoy diciendo que Marta Lamas tenga la verdad absoluta, pero es importante conocer la perspectiva, incluso las experiencias de alguien, y alguien que a lo largo de su vida se ha dedicado a estudiar estos fenómenos sociales. Entonces, el primer título que escogí y el primer título que les recomiendo es precisamente Acoso, denuncia legítima o victimización, de Marta Lamas, editado precisamente por el Fondo de Cultura Económica. Vámonos al segundo título de nuestra bolsa. Vamos a ver qué encontramos. No olvidemos, no estamos jerarquizando cuál es el mejor, cuál es el más atractivo, cuál es el más importante, ni nada por el estilo. Simplemente son sus tamaños, del más pequeño al más grande. Bien, veamos este segundo título, que es Octeto de Virtuosos y 8 Intérpretes, el cual es una serie de artículos coordinados por Eugenia Revueltas. También tiene otro subtítulo que es Aproximaciones literarias en busca de sentidos. Este libro, ¿por qué me llamó la atención? Les comparto lo que me empujó a querer seleccionar este título. La primera razón es algo muy banal, pero que se entiende. Justamente la doctora Eugenia Revueltas fue una de mis profesoras tanto en la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas como en la maestría de Letras y mi especialidad Letras Españolas en la UNAM. Entonces, justamente me llamó la atención de que una de mis maestras, una de mis mentoras, haya coordinado este libro. ¿Por qué? Porque, pues, ¿por qué me llama la atención? No me llama la atención de que haya coordinado un libro donde ahí se hagan estudios literarios. Obviamente me llama la atención porque es un libro de mi maestra. Entonces uno va ahí como buen fanático, como buen admirador de quienes les han impartido clases, les han dado herramientas y conocimientos que para bien o para mal hacen de uno el profesional que es. Entonces, pues, en forma de admiración y demás, fue la primera razón para adquirir este título. Pero la segunda razón, que para mí es mucho más importante, es los estudios que están en este título. ¿Por qué? Porque estas 8 perspectivas, estos 8 estudios, giran en torno de autores y de autoras fundamentales. Autores que yo admiro, autores que también me sirven para dar clase, porque justamente como lo dice el título del libro, son octeto de virtuosos y 8 intérpretes. Pero lo que más me llama la atención es esta parte.
Aproximaciones literarias en búsqueda de sentidos. Entonces, esta situación de buscarle sentidos no solamente a los textos en general, sino a lo que rodea dichos textos, siempre va a enriquecer no solamente a los filólogos desde una perspectiva profesional, sino también a los que impartimos clase, porque muchas veces nos quedamos con una lectura muy académica, pero a veces necesitamos ciertas perspectivas, ciertas herramientas, ciertas ópticas que a veces nosotros no consideramos, pero que existen, y que eso a su vez nos facilita en la interpretación de obras y por lo tanto en la impartición de clases. ¿Cuáles son los autores que se mencionan o que se estudian en este libro? Lo voy a leer. Voy a hacer una lectura breve de la contraportada, el párrafo que me interesa. Esta aproximación nos interna en los entramados narrativos de los mexicanos Juan Vicente Melo, La obediencia nocturna, es una de sus obras, Salvador Elizondo, Farabev, una de sus mayores obras, Juan García Ponce, de Ánima, Josefina Vicens, El libro vacío y los años falsos, Inés Arredondo, Río subterráneo, autora de la que hemos hablado en este espacio, Elena Garro, Testimonios sobre Mariana, Sergio Pitol, El desfile del amor, y del italiano Carlo Emilio Gada, El zafarrancho aquel de Vía Merulana. Estos autores son canon. Entonces, por lo tanto, es muy importante conocer, como se los decía hace unos minutos, estas perspectivas, estas ópticas, estos estudios que, por un lado, al Leonel filólogo, al Leonel profesional, le van a dar herramientas para comprender estos textos, para comprender la obra de estos autores y de estas autoras. Y al Leonel docente le van a brindar herramientas que a su vez le va a facilitar el dar clases, porque estos autores yo los veo también con mi estudiantado, porque parte del programa de estudios de la asignatura de lengua y literatura que se imparte en el Colegio de Bachilleres es ver autores contemporáneos o bien autores de la segunda mitad del siglo XX, como lo son algunos de los que acabo de mencionar. Entonces, este libro fue de mi interés, me generó interés tanto porque fue coordinada por una de mis mentoras y por el otro lado porque menciona, analiza y estudia a 8 autores, autoras que son canon y por lo tanto que son fundamental para el conocimiento desde la perspectiva profesional como desde la perspectiva docente. Vamos por el tercer título de nuestra bolsa. Vamos a ver qué encontramos y explicarles el por qué me acerqué a ese título. Ahora sí, veamos. Vaya. El siguiente título que me llamó la atención y que por lo tanto les recomiendo es este librito, que es Relatos del fútbol, escritores mexicanos contemporáneos. Selección de Enrique Juárez Flores, editado por Punto y Coma Ediciones. Este libro, ¿por qué me llamó la atención? Por 3 simples razones. Primera razón, y la más importante, estos textos son minificciones. Y una de las minificciones que viene aquí fue escrita por una persona que, quienes son asiduos a este espacio, es una persona a la que he tenido el honor de entrevistar en distintas ocasiones y que, como lo menciono en esas intervenciones, admiro por un sinfín de razones que he mencionado en dichos capítulos de Yo Leo. Y me estoy refiriendo a la doctora Adriana Azucena Rodríguez. Justamente en este libro viene una minificción escrita por ella. Entonces, en el momento, este libro pues viene sellado, pero al lado de este ejemplar había uno abierto y entonces lo hojeé y vi en el índice que una de las minificciones que componen este título fue escrito por mi mentora y mi admirada doctora Adriana Azucena Rodríguez. Entonces, otra vez, al igual que en el anterior título, me movió el fanatismo, el fan, el groupie que tengo dentro, me movió a adquirir y seleccionar este ejemplar.
La segunda razón que tengo es porque entre muchas de mis aficiones está el fútbol. Entonces muchas veces uno piensa o uno relaciona al intelectual, al lector y demás, pues nada más con libros y películas y arte, y se le olvida que también uno también tiene gustos deportivos o gustos no tan cercanos al arte y demás, aunque podríamos debatir si el deporte no en muchos momentos tiene este afán artístico, pero bueno, eso sería cuestión de otro video, porque muestra de ello es que en este espacio hemos hablado de deportes y los hemos relacionado precisamente con las artes, etcétera. Pero bueno, enfoquémonos en esta recomendación. Entonces, precisamente la segunda razón es que toca un tema que es de mi interés, como lo es el fútbol. Y la tercera razón, nuevamente, es mi labor docente. Uno de los temas que se tocan en la asignatura de lengua y literatura en el colegio de bachilleres es la literatura actual, pero enfocada particularmente en las minificciones. Y muchas veces cuando uno está haciendo la selección de textos para la clase, pues a veces uno está buscando diversos temas que pueden ser de interés para el estudiantado que tal vez, y subrayo tal vez, es la primera vez que se van a acercar a un género, a un subgénero. Y entonces, pues muchos de mis estudiantes, por obvias razones, son fanáticos o son seguidores asiduos del fútbol. Entonces, qué mejor que aproximarlos, en este caso, a la minificción, por medio de un texto que toque un tema de su interés. No estoy diciendo que es el único tema, hay otros temas que también uno como docente intenta acercárselos a sus estudiantes, pero el fútbol no es la excepción. Entonces, esos son los tres motivos que me llevaron a seleccionar este título, ¿no? Por un lado, que uno de los textos que está publicado en este título fue escrito por la doctora Adriana Azucena Rodríguez, una persona que, insisto, ustedes saben que yo admiro en demasía. Segunda razón, porque toca un tema que también es de mi interés. No será uno de los temas que más interés me causen, pero que es un tema que sí me genera interés, como lo es el fútbol. Y la tercera razón son cuestiones laborales académicas, es decir, que tener un corpus de dónde seleccionar textos para acercar a los estudiantes, a las estudiantes, a las minificciones con temas cercanos, próximos a ellos, a ellas, o temas de su interés. Vamos por nuestro cuarto título. Vamos a ver cuál fue el cuarto título que en su momento me llamó la atención y que a ustedes les comparto y por lo tanto les recomiendo. Bien, veamos nuestra bolsa del Fondo de Cultura y seleccionamos un libro más. Vamos a ver qué libro es. Veamos. Es este título. Cómo redactar tus exámenes y otros escritos de clase. Escrito por Joaquín Serrano Serrano y editado por Anaya. Este texto, como ustedes pueden deducir, pues le habla tanto al Leonel profesional como al Leonel docente. Este título, como lo dice su nombre, cómo redactar tus exámenes y otros escritos de clase. Este título no solamente me va a servir para dar clases, para ver los recursos, las herramientas que nos brinda en este caso Joaquín Serrano Serrano, para que yo a su vez se los comparta a mis estudiantes, sino también me va a servir a mí, porque uno de los grandes errores que comete mucha gente profesional es pensar que ya lo sabe todo, que no puede mejorar, que no puede aprender algo nuevo porque ya lo sabe todo. Error. Justamente este título es un ejemplo. A pesar de que yo soy un profesional de la lengua, la literatura, tengo mucha experiencia con la escritura y demás, nunca está de más tener un manual como estos. No solamente, insisto, para impartir clases y brindarle las herramientas a mis estudiantes, sino también para pulir las herramientas que uno tiene o bien conocer otro tipo de herramientas que apuntalen las que ya tiene uno. Entonces, este título, justamente la razón por la cual lo escogí es para apuntalar las herramientas, no solo de mis estudiantes, sino también mías. Vámonos por nuestro quinto título. ¿Qué título me habrá llamado la atención? Y por lo tanto, hoy, aprovechando este espacio, se los comparto y se los recomiendo.
Vamos nuevamente por nuestra bolsita y vamos a ver qué título es el que escogí y les voy a compartir. ¡Wow! Justamente es un título muy relacionado con uno de los que ya les mencioné y las razones serían casi las mismas. ¿A qué título me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a este libro. Este título que es El espacio del deseo, escrito por Eugenia Revueltas y editado por Tajín. Como les mencionaba hace unos minutos, pues la doctora Eugenia Revueltas fue una de mis maestras, no solo en la licenciatura, sino en la maestría. Entonces, aquí es el Leonel fanático, el Leonel agradecido. Entonces, este título, contrario al anterior, no es de estudios, no es de análisis, sino es de creación literaria. Entonces, por un lado está el Leonel admirador, por decirlo así, y agradecido por todas las herramientas que me brindó la doctora Eugenia Revueltas en su momento, pero también está el Leonel curioso, porque la faceta que conozco de la doctora Revueltas es la de la profesional, la que me impartió clases de teoría literaria en la licenciatura y que me impartió clases de literatura mexicana e iberoamericana contemporánea en la maestría, pero no conozco a la Eugenia Revueltas creadora. Entonces, este título me va a dar la oportunidad. Eso es desde la perspectiva 100% personal, pero también está desde la perspectiva también docente. O sea, no olvido, yo intenté que estos vales que se me dieron con motivo del Día del Maestro, pues tuvieran una utilidad no solamente para el Leonel experto, el Leonel profesional, el Leonel persona, sino también para el Leonel docente, ¿no? Devolverle un poco a la institución que me brindó los vales, o bien al Estado, a la ciudadanía que está detrás de una u otra manera de estos vales. Entonces, también, o sea, estos textos me pueden servir para impartir clases, porque uno de los temas, insisto, que imparto en mi clase de literatura es literatura contemporánea. Entonces, la doctora Eugenia Revueltas y este título en particular pueden ser un ejemplo precisamente de la perspectiva de finales del siglo XX o bien de la literatura ya publicada en nuestro siglo. Entonces, este título justamente cumple con esa función desde una perspectiva particular, haciendo una recomendación muy puntual e insisto, sin haber leído el libro, la doctora Eugenia Revueltas es una profesional. Entonces, tanto el título que les mencioné hace unos minutos como este título son de una persona que conoce de muy buena manera la literatura. Entonces, no me sorprendería que sus textos de creación tengan la misma calidad que sus textos profesionales, sus textos de crítica o de estudios. Entonces, la recomendación va un poco, sí, permeada por la experiencia que yo tuve con ella a lo largo de mi vida como estudiante, tanto, insisto, a nivel licenciatura como a nivel posgrado, pero también puedo tener la certeza de que los textos de la doctora Eugenia Revueltas no nos van a defraudar. Entonces, totalmente recomendable este título, El espacio del deseo, de Eugenia Revueltas, editado por Tajín. Ahora vámonos por nuestro sexto título. Entonces, tomemos nuestra bolsa y tomemos el siguiente ejemplar y veamos en qué consiste, cuál es este ejemplar. Un ejemplar bastante tosco, de bastantes páginas, y veamos cuál es. Es un texto de un concepto que les he mencionado en diferentes momentos en este espacio. ¿A qué título, a qué concepto me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental, escrito por Eric Habermas y editado por el mismo Fondo de Cultura Económica. Este texto
siempre me había llamado la atención. Este texto yo lo consulté muchas veces cuando yo estaba estudiando la carrera, tanto en su modalidad en licenciatura como el posgrado, ¿no? Pero nunca lo había adquirido porque opción 1 estaba muy caro, no estaba en mis alcances, o bien no estaba editado, ¿no? Es decir, muestra de ello es que esta edición es, déjenme ver la página legal, es del 2017. Es decir, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, no estaba al alcance, ¿no? Este texto yo lo consulté en las distintas bibliotecas de la UNAM. Y este texto, ¿por qué es muy importante? Si ustedes son asiduos a este espacio, como bien saben, el mundo de la literatura se relaciona con dos conceptos fundamentales. Por un lado, la poiesis, que es la creación. Poiesis es creación. Entonces, la literatura es creación. Creación de personajes, creación de lugares, creaciones de historia. Pero esa poiesis es producto también de la mímesis, es decir, estos elementos de la realidad de los cuales se valen los escritores y las escritoras para que sus textos sean verosímiles y por lo tanto sean entendidos por nosotros, los lectores. Entonces, este título, que sí he leído, este título sí se los puedo recomendar con conocimiento de causa porque sí he leído varios de los estudios que componen este título. Sí los he leído, no he leído todos, no voy a mentirles, no he leído todos, precisamente ahora voy a tener la oportunidad al fin de leer todos los estudios que comprenden este título, pero muchos de los estudios que menciona el autor de esta obra son fundamentales para que nosotros logramos entender la importancia de la realidad en la ficción y cómo muchos de los autores que son canon mínimo en la literatura occidental justamente saben mezclar de muy buena manera estos dos grandes recursos que tienen los escritores, que tienen las escritoras, es decir, la realidad, la mímesis, para poder apuntalar su poiesis, es decir, su creación. Entonces, este título, insisto, mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental, es un título fundamental, por un lado, para entender la literatura y por el otro lado para valorarla, porque a veces nosotros tenemos el prejuicio de que la literatura es pura ficción, ¿no? Y entiendas en literatura tanto los libros, las novelas, los cuentos, las obras de teatro, la poesía, pero también sus ramificaciones, ¿no? Los guiones de las películas de cine, o los guiones de nuestras telenovelas, o nuestras series favoritas. Y entonces decimos, es que es ficción, es que eso no es verdad. Pero por algo esas historias nos conmueven, por algo esas historias nos han brindado herramientas para que nosotros entendamos nuestra realidad y a su vez esa realidad creada la reflejemos de una u otra manera en nuestra realidad, en la realidad probada y comprobada. Entonces, este título justamente nos va a brindar estas perspectivas para que valoremos no solamente la representación de la realidad en textos de ficción, sino a su vez que cuestionemos nuestra realidad, porque precisamente la herramienta de la mímesis es la realidad. Y esa realidad va a ser la herramienta para los creadores y las creadoras de textos de ficción, es decir, de sus textos poéticos. Entonces, este título es totalmente recomendable. Vámonos al séptimo de la suerte. Vámonos al séptimo título que escogí y que, obviamente, les recomiendo. Vamos a ver. Acerquémonos nuevamente a nuestra bolsita y vamos a ver qué título es y explicarles o bien hacerlos parte de el por qué escogí este título. Vamos a ver qué título es. Oh, wow. No, pues en el título sabemos y podemos deducir el por qué lo escogí. Y más si ustedes me conocen y más si han visto muchos de los capítulos que componen Yo Leo. El siguiente título es, como lo pueden ver aquí, Don Quijote, la sinrazón sospechosa. Escrito por el gran investigador, un gran personaje para las letras y para los estudios literarios, Ernesto de la Peña. Editado por Conaculta. Aquí justamente se puede ver en el lomo del libro, se puede ver que es de Conaculta. Este libro es fundamental para aquellos que amamos la literatura renacentista y barroca, ¿no? En este estudio, según
basados en lo que dice en su contraportada, porque ese es un título que no he leído, pero que conozco muchos de los estudios y atestigué muchas de las conferencias dadas tanto en el gremio académico en el cual yo me desenvolví cuando era estudiante, como en la televisión o bien en internet podemos ver muchas de las conferencias de Ernesto de la Peña, ¿no? Un hombre lúcido totalmente, un hombre totalmente, válgase la redundancia, culto, que conocía muchas perspectivas, que conocía la cultura. Entonces, hablar de Ernesto de la Peña es hablar de calidad, hablar de lo que es un verdadero intelectual, un conocimiento de cepa. Entonces, este libro obviamente me llamó la atención por dos razones. Primero, porque fue escrito por Ernesto de la Peña, que eso, como les vuelvo a insistir, es sinónimo de calidad. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar en alguna plataforma, por ejemplo en YouTube o en cualquier otra plataforma donde se puedan ver videos o se puedan escuchar audios, porque él tuvo un programa de radio durante mucho tiempo, entonces si se pueden escuchar esas grabaciones o pueden verlas de Ernesto de la Peña, no se van a decepcionar. Un hombre totalmente lúcido, un hombre que sabía las cosas, pero sobre todo sabía explicarlas, sabía hablar de ellas con un lenguaje cercano, con un lenguaje accesible a cualquier persona que tuviera el interés sobre cualquier tema. Muestra de ello es hablar de la obra más importante, ¿no? La novela más importante escrita en español. Y no solamente la más importante, me puedo arriesgar a decir, la mejor escrita en lengua española, que es El Quijote. Y hablar precisamente de esto de la sin razón, sin sospecha, aquellas personas que me conocen o bien que ya sea que me conocen de manera personal o bien que han visto muchos de los videos que componen Yo Leo, este tema del absurdo, este tema del sinsentido, de la sin razón, es un tema que me llama demasiado el interés, que me llama, perdón, demasiado la atención, que es de mi interés total. Y entonces que este gran personaje, este gran divulgador, este gran investigador hable de El Quijote y sobre todo dándole foco a este tema de la sin razón sospechosa, obviamente hizo que sin pensarlo dos veces escogiera este título, que cuando lo lea seguramente no me va a defraudar. Por lo tanto, puedo tener la certeza de que este título también, si a ustedes les llama la atención estos temas o este tipo de forma de divulgar los temas, también no los va a defraudar a ustedes. Entonces, por lo tanto, también les recomiendo sin dudar este título. Y vámonos al octavo y noveno. Les voy a compartir los últimos dos títulos seleccionados. Solamente quedan dos títulos, pero estos títulos están estrechamente relacionados. Entonces, para no estar haciendo muchas alaracas ni nada por el estilo, y además de que no quiero hacer este video muy largo, les voy a compartir los últimos dos títulos o los últimos dos ejemplares. Entonces, tomémoslos. Son los libros más grandes, más gruesos, más pesados de todos los que elegí. ¿Qué títulos son? ¿De qué autor son? ¿Por qué los dejé al último? Bueno, lo de dejarlos al último porque son los más grandes. Son, como ustedes pueden ver, son los más grandes, pues son los más toscos, son los más pesados y demás. Pero a su vez también son los que más intriga me causan. ¿Por qué? Muy fácil. Se los muestro a continuación. Los dos títulos son obras completas de Francisco Tario. Por un lado tenemos el volumen 1 que comprende sus cuentos, su varia invención, y por el otro lado tenemos el tomo 2 que son la novela, el teatro y los textos no coleccionados. En esta edición, que es magnífica, confío ciegamente en lo que han dicho los diferentes críticos y las personas que han hecho diferentes reseñas de esta edición, la edición hecha por Alejandro Toledo, un especialista en la obra de Francisco Tario, es sin dudarlo algo que vale la pena leer, tanto su estudio como su selección, sus notas, etcétera. Entonces, la edición que hace, insisto, Alejandro Toledo no va a tener pierde para aquellas personas que estén interesadas en la obra de este gran autor del cual
Yo les he compartido algunos de sus textos en varios videos de esta plataforma, de este espacio, pero que infelizmente no eran tan accesibles a las personas, ¿no? Se encontraron en algunas páginas de divulgación, principalmente de la UNAM, o textos de divulgación de textos de terror, porque pues una de las temáticas fundamentales de Francisco Tario es el terror, es el horror, etcétera. Entonces, en algunas páginas especializadas en estos temas, pues se antologaban o se referían o se citaban textos de este grandioso autor, un autor que fue poco conocido y reconocido en su momento, pero que felizmente ha tenido un segundo aire, un reconocimiento bien merecido. Y todo se lo debemos precisamente también a Alejandro Toledo, por sus estudios, por sus antologías, por este esfuerzo encomiable de dar a conocer los textos de Francisco Tario. Entonces, sin dudarlo, estos textos, estas obras completas, por un lado, insisto, los cuentos y la varia invención, y por el otro lado, el tomo 2, la novela, el teatro y los textos no coleccionados, pues son un manjar. Vean, es lectura para un buen rato. Es decir, y yo puedo poner las manos sobre el fuego, no solo en los textos de Francisco Tario, ¿no? Algunos de los textos que he leído, que insisto, les he compartido en este espacio, como ustedes lo han podido ver o como ustedes lo pueden constatar en los referidos videos o en los videos donde he hablado de la obra de Francisco Tario, son textos de una calidad inigualable, ¿no? De un talento, de un manejo de recursos bastante importante, bastante destacado. Y por el otro lado, como les decía, los estudios y el esfuerzo encomiable también que hace Alejandro Toledo para hacer la selección, primero la ubicación de los textos, después la selección y las notas, algunos aspectos que nos sirven para comprender los textos de Francisco Tario, también es un trabajo que se merece reconocer. Entonces, justamente estos son los 9 títulos que seleccioné con los 2 vales uno que me dieron a mí y otro vale que me dio mi colega en sustitución del título que le logré conseguir en otra librería. Con estos 2 vales que me otorga la institución, en este caso el Colegio de Bachilleres, conseguí estos 9 títulos. 9 títulos que desde mi perspectiva no tienen pierde porque me brindan herramientas fundamentales, tanto desde la perspectiva del Leonel profesional, desde una perspectiva egoísta de quiero leer textos, quiero adquirir herramientas solo para mí, pero también para el Leonel, podríamos decirlo, para el Leonel docente, ¿no? Estos textos también de Francisco Tario también se los puedo acercar a mis estudiantes porque Francisco Tario precisamente representa esta literatura del siglo XX, esta literatura de terror mexicana, ¿no? Esta literatura de terror escrita en español. No todo es Stephen King, no todo es la literatura en lengua inglesa ni en lengua francesa, ¿no? Entonces es importante muchas veces darle lugar a los escritores en lengua española, ¿no? Y Francisco Tario no es una excepción. También, como pudieron ver, hablar de minificciones, hablar de textos de mis mentores, ¿no? Por un lado, la doctora Adriana Azucena Rodríguez, por el otro lado, la doctora Eugenia Revueltas. Entonces, son estos personajes muy importantes para mí. Sí, ahí está la perspectiva egoísta, pero también esos textos me van a servir no solamente como a Leonel persona y admirador de sus mentoras, sino también a Leonel profesional, porque son otras perspectivas, son otros textos, son otras situaciones, pero también a Leonel docente. Entonces, en pocas palabras, a Leonel interesado en las letras, en los temas de actualidad. Por ejemplo, el título de Marta Lamas es un tema que me interesa, no solamente como persona, sino también como servidor público. Este tema del acoso, muchas veces a uno le toca como docente intervenir en denuncias puestas por alguna colega, algún colega, algún estudiante, alguna estudiante. Entonces, saber cómo distinguir, tener un poco de teoría, tener perspectiva sobre estos temas tan actuales y tan necesarios en nuestro presente y en nuestra mente son fundamentales. Entonces, estos temas, como ven, no solamente se enfocaron en la literatura, sino también en los estudios literarios, en los estudios culturales. Por ejemplo, ese texto de los 8 estudios de diferentes escritores
de la segunda mitad del siglo XX no solamente se enfocan en perspectivas meramente literarias, sino también la cultura que hay detrás, ¿no? La filosofía, la forma de pensar. Entonces, como ven, estos 9 títulos, estos 9 libros, pues, aunque podríamos decir que pues, son 8 títulos nada más, porque estas son las obras completas de Francisco Tario, estos 8 títulos, estos 9 ejemplares que yo seleccioné y que hoy les comparto y les recomiendo sin temor alguno a equivocarme de que son títulos dignos, que valen la pena adquirir, que vale la pena dedicarle el tiempo a leer, releer, estudiar, recomendar, etcétera. Creo que son títulos que representan de muy buena manera intereses, ¿no? Intereses tanto particulares como intereses que yo estoy seguro que en los que podemos coincidir, tanto ustedes que amablemente siguen este espacio, como quien les habla. Pues bien, sin más que agregar por el momento, ha llegado el momento de despedirme. Pero antes de ello, como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que le den like a este video si es que fue de su gusto o bien de su utilidad. También les hago la recomendación, como les decía, o el exhorto a que en la parte de comentarios me digan qué les pareció estos títulos, si sí les llamó la atención, o bien si ustedes ya leyeron alguno de estos títulos que les acabo de compartir, qué me dicen, si vale la pena, no vale la pena, me equivoqué al seleccionarlos, por qué sí, por qué no, o bien si ustedes también tienen este beneficio al ser integrantes de la matrícula docente de alguna institución y les dan también vales, pues también compártanos qué títulos seleccionaron, el por qué seleccionaron esos títulos o qué títulos nos podrían recomendar o incluso, ¿por qué no?, qué títulos me recomiendan para el vale que tal vez, espero que siga siendo, esa prestación siga existiendo, pues tal vez en futuros días del maestro me den otro vale, pues recomiéndenme títulos, autores, autoras, para que en futuros videos yo les comparta qué adquirí con este vale que noblemente me da, en este caso, el Colegio de Bachilleres. También, como siempre, les hago la cordial invitación a que recomienden este proyecto entre sus contactos y así la comunidad de Yo Leo vaya creciendo más y más. Y por último, no olviden también estar al pendiente de las redes sociales relacionadas con este proyecto. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido. No sin antes darle las gracias por su atención y como siempre les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.